¿cierto? A ver si pusieron atención ahí, se prepararon hoy día y vamos a ir con la primera pregunta. Esto a cualquiera le puede tocar. Hoy nuestra hermana, a ver si la veo. Ahí está. Eh, dice Rox, hermanos ya han participado. La hermana Norma Armijo, ¿está por ahí escuchando? Hermana Norma Armijo, parece, no está atenta, parece. Bueno. Sí, Ah, te sí, estoy mi hermana escuchando. Norma, usted es la sorteada para la primera pregunta. Ya, Si no está la respuesta, no se preocupe, pasamos al siguiente. ya. Solo Ah, para ya. repasar. Dice, ¿qué significa depender del Espíritu Santo? ¿Se acuerda que esta era una de las características que debía tener el predicador? Mm, Ahí sí, está en esa partecita está la respuesta. Con sus palabras ¿qué, nomás. sin- qué significa? Depender del De- Espíritu Santo en cuanto al predicador, que tenga esta de- característica. yo creo que qué significa depender del Espíritu Santo, acercarnos a la oración primeramente, para poder depender de Él, para que el Espíritu Santo obre en nosotros. En ¿Ya? mi palabra, no sé, ya a lo mejor me perdí ese pedacito, me perdí algo en la otra clase, porque igual en una oportunidad tuve que dejar de ver. Ah, ya. Pero para usted vendría siendo que tenga relación en la oración con Dios y todo eso. Claro, para poder depender del Espíritu Santo, porque si yo no me acerco al Señor, ¿cómo el Espíritu Santo va a obrar en mí para poder depender de Él? Para mí, Ya, ayuno, perfecto. oración, o sea, acercarme a Dios, Ya, no porque sé. de ahí también sale el apoyo del Espíritu, ¿cierto? El respaldo del Espíritu. Muy bien, en el fondo era eso, y que la predicación Ya, ungida puede convencer la conciencia, o sea, importante que no sea tan solo palabras, sino que vaya respaldada por el Espíritu Santo para que provoque en el oyente eh, lo que se la convicción, espera. Claro, también el convencimiento, ¿cierto? el Muy bien, mi convencimiento, la hermano. convicción, sí. Correcto. Muchas gracias. Siguiente Ya, pregunta. ay, Nuestro hermano o hermana, Damián Toledo, está por ahí. De Lota, dice acá. Parece que no está. Constanza López. Oh, amén, mi hermana, que Dios de paz me la bendiga, el hermano Damián de acá de Lota. Ah, muy bien. Ya mi hermano Damián. Siguiente pregunta de la clase anterior. Le tocó a usted. ¿Qué es el sermón? Momento. Con sus palabras. El sermón para mí es, a ver, con mis palabras, O es lo que se poder, acuerde. sí, es poder relatar, es poder advertir, redarguir, enseñar y convencer por Ya, intermedio de la palabra. ya. Muy bien, algo por ahí, pero lo esencial y lo que vimos es que es un discurso adaptado y que se basa en la palabra o en las verdades bíblicas. Todo lo que usted vaya a emitir, a exponer, a transmitir, sea basado en la palabra. Ese es el sermón. Amén, a ver si algo por ahí, pero Súper. Ya, mi sí, hermano, muchas gracias. igual, bendiciones para usted. Gracias. Seguimos. Nuestra hermana dice Daniela Chile. ¿Estará por ahí nuestra hermana Daniela Chile? Hola, ¿sí se escucha? Bendición, hermana.
Hola, Paulita. La tercera pregunta, ¿qué considera un sermón? ¿Qué puntos considera un sermón? ¿Qué Que, abarca un ex- sermón? que explique la palabra de Dios, que analice con cuidado, cuidadosamente el verso que está tomando o el capítulo y que sea bien explicado. Ya, muy bien, súper. Dio más de una, así que excelente. Muchas gracias, mi hermano. ¿Alguien está rayándome la pantalla? Para que tengan cuidado ahí con las teclitas. Muy bien, mis hermanos. Pasamos ya derecho entonces a la clase de hoy. Eso fue un repaso del lunes anterior. Ahora vamos a ver, vamos a entrar ya como digamos de lleno a lo que es la homilética. Denme un segundo. Arreglaron el tema. Ya. Vamos a entrar, como dije, ya vimos lo que eran los predicadores, la predicación, el sermón, etcétera. Y ahora ya vamos a entrar un poquito en lo que es la homilética. Explicarles en primer lugar de que aquí lo que trataremos de hacer es ofrecer consejos teóricos, hermanos, ¿ya? Porque escuchando las opiniones de algunos o quizás la mirada que tienen con respecto a la homilética, vamos a tratar de derribar un poquito esos mitos, por decir de alguna manera, que no dejan comprender lo importante que es la homilética y que tampoco esto aparta al espíritu de esta labor de predicar, ¿ya? Por lo tanto, trataremos de lograr que ustedes puedan entender que son consejos teóricos y prácticos que van a ayudar a preparar sermones bíblicos, ¿ya? Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Otro punto que vamos a entrar en materia es que intentaremos a ustedes como alumnos en este caso animarlos a predicar y a valorar este bello ministerio. Ese es uno también de la finalidad de esto, que usted a medida que vamos comprendiendo, aprendiendo, ¿no es cierto?, sobre lo que significa y lo que implica la predicación y el sermón, usted no le tome miedo, no tenga gana o ánimo de hacerlo porque ve que a lo mejor va a ser muy complicado, sino que al contrario, que el Espíritu logre en ustedes el que valoren, disfruten, amen este ministerio que es maravilloso, ¿ya? Y el Señor ahí nos está capacitando para eso. Otro punto a lograr es que los predicadores desarrollen un fervoroso amor por las sagradas escrituras. Si hasta el día de hoy, como cristianos incluso, no tenemos el hábito de leer su palabra diariamente, ¿cierto? Dedicar un tiempo a su palabra, que este curso provoque en nosotros también esa inquietud de aprender, de leer las Sagradas Escrituras, que haya una cercanía con este curso, ¿no es cierto? En vez de alejarnos, como dice, que haya un deseo de conocer y de alimentarnos de su palabra. La idea es que terminando esto, usted no deje el cuaderno tirado, no deje los apuntes a un lado, ¿no es cierto?, en un escritorio, en su velador, donde sea, sino que quiera y anhele aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Esa es la idea. Y además lograr aprender un estudio sistemático para la elaboración de sermones. Bueno, ahí derechamente podemos definirlo como que ya es la homilética. Lograr aprender un estudio sistemático, o sea, un estudio ordenado, de menos a más, ¿ya? Bien organizado, bien preparado para elaborar un sermón.
Sacamos las palabras estructurar, sino que elaborar, construir, usted va a aprender a construir un sermón. ¿Ya? Y todo esto acompañado con el deseo de conocer su palabra, de leerla, de querer servir en este ministerio, acompañado también del conocimiento o de las herramientas teóricas y prácticas que vamos a entregar para preparar el sermón. ¿Ya? Eso es un poco lo que ahora vamos a comenzar a ver. Y el contenido para de todos los objetivos, obviamente vamos a tener que ver ciertos temas y uno de esos que vamos a ver son los consejos básicos y aclaratorios, ¿ya? Porque para preparar un sermón hay, dijimos, un orden y cada orden, ¿no es cierto?, tiene un tema y cada tema lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir aplicando. ¿Ya? Y vamos a aclarar cada punto, ¿no? Ya, así que todo aquí va a ser explicado para que no se preocupe. Vamos a aprender sobre el ordenamiento general del bosquejo homilético. Quizás para muchos este término es desconocido o si lo ha escuchado nunca lo ha usado, ¿ya? O simplemente no sabe qué significa ni de qué se trata. Y eso es lo que vamos a aprender también, que es y cómo se ordena un bosquejo homilético y por qué es importante hacer un bosquejo homilético, ¿ya? Y además vamos a definir, como dije delante, cada elemento que compone el bosquejo. Por eso es súper importante, hermanos, si hasta hoy día no lo hacen así, no acostumbran a tener un lapicito, una hoja y su Biblia en cada clase que tengamos, va a tener que empezar a hacerlo porque necesitamos después hacer algunos ejercicios, ¿no es cierto? Y es importante que usted tome apunte también como para si tiene alguna duda. Todo esto, hermanos, con la intención nada más de contribuir humildemente a, a la expansión, a la extensión de la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, eso es todo. O sea, usted dirá, uy, ahora me voy a poner a predicar, qué difícil, o no sé, pero si la idea es que cambiemos esa mentalidad y que todo lo que vamos a aprender lo apliquemos de la manera más humilde, porque recuerden que siempre el Espíritu es primero, tiene que estar en todo desde el principio hasta el final de nuestra preparación del sermón, tiene que estar el Espíritu Santo. ¿Ya? Esos son los temas que vamos a hablar. Yo acá, perdón, puse, bueno, siempre la imagen un poco relacionada con lo que estamos hablando. Yo quise poner esta foto acá, esta imagen, porque a veces nos pasa eso, ¿ah? Antes de preparar un sermón, partimos ya con los nervios, con la disyuntiva de no saber qué decir, qué tema hablar, qué sermón preparar, para dónde ir, cuál es la necesidad de la iglesia, qué es lo que necesita el oyente. Uy, vienen unas, y les va a pasar, y los hermanos que ya lo hacen, les pasa, no nos pasa, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué dirección vamos a tomar? Es como bien complejo esa partida, por decirlo, ¿cierto? Antes de determinar cuál es el tema que voy a exponer. Pasa mucho esto, se van a encontrar con esto y es normal, mis hermanos, que no sea un motivo para desertar de predicar. Sí, pero finalmente vamos a encontrar la dirección. Y esa dirección la da el Espíritu Santo, ¿ya? Acompañada obviamente de usted, conociendo a su iglesia, conociendo el perfil de su iglesia, el entorno de la iglesia, la necesidad de los hermanos. Por eso es tan importante también tener, y una de las características del predicador, una buena relación con sus hermanos. Ahí todo eso en conjunto, el Espíritu Santo nos va a guiar para entregar y responder a la necesidad de la iglesia. ¿Ya? Usted se preguntará, y yo sé que sí, se lo han preguntado más de alguna vez, ¿por qué es relevante construir
construir el sermón homiléticamente. Yo sé que se lo ha preguntado, pues sí, esto ya lo venimos conversando hace mucho tiempo. O por qué se nos ocurrió ahora, ¿no es cierto?, entregar estas herramientas, ¿ya? Quiero que busquemos Marcos 16:15. Para mí, y lo hemos planteado, es la base. Si alguien me ayuda a encontrarlo, lo puede leer nomás. Marcos 16:15. Amén. ¿Ya? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Gracias, mi hermana. A toda criatura. ¿Todos tenemos la misma necesidad como individuo? No, No, ¿cierto? hermana. Correcto. No todos tenemos la misma necesidad. No todos tenemos las mismas dudas que necesitamos respuesta. No todos tenemos las mismas carencias, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me tomé de esto? Porque dice, ¿por qué es necesario construir un sermón homiléticamente? Ahora vamos, es por esa razón, mis hermanos, porque cuando, sí, si bien lo hemos separado lo público con lo privado, digo, dentro de una iglesia, ahí debe haber un enfoque para el general de la iglesia, ¿cierto? Y es esa nuestra preparación. Entonces, nuestro deber es predicar primeramente. Or- Hermanos, por favor, que alguien no me raye la pantalla porque me distraigo. Ah, no. Alguien está ahí marcando algo. Porque es por ser el principal deber de todo creyente. ¿Ya? Y también vimos que Jesús fue súper concreto en sus sermones, fue súper concreto en sus parábolas, en entregar el mensaje. Era directo, era súper claro, ¿no es cierto? Y él obviamente tenía esa capacidad de discernir, de saber, de conocer el corazón de cada persona, la mente de cada persona. Entonces, él automáticamente ya elaboraba quizás homiléticamente sus sermones, ¿ya? Y es necesario hacerlo así. Otra de las razones por qué es relevante construir un sermón de esta manera, en forma ordenada, digo, para que no sea solo predicar lindos testimonios, edificantes experiencias, ¿ya? Eso también lo hemos hablado. Experiencias que a lo mejor solo inflamen o llenen las emociones del oyente, ¿ya? Sino que la idea es que el oyente pase esa barrera de la emocionalidad. Quizás se va a sentir tocado por las palabras del mensajero, ¿no es cierto? Lo va a relacionar con lo que le está pasando. Pueden salir algunas lágrimas por ahí, ¿no es cierto? Pero la idea es ir más allá de lo emocional. El mensaje debe lograr llegar a lo profundo, debe llegar a que la persona sea tocada poderosamente y sea transformada y suplida su necesidad desde lo más profundo, no desde lo superficial. Ya a veces, no, como predicadores, quizá vemos que dio resultado porque vimos llorar a los hermanos, ¿cierto?, en el mensaje, pero lo importante es preocuparnos de que si realmente pasó esa barrera de lo superficial y logró el mensaje entrar a la aplicación, a la conciencia. Cuando entra en la conciencia, eso me lleva a mirarme y después de mirarme, querer aplicar lo que el Señor me está enseñando, ¿ya? Y obviamente no saliéndose del texto bíblico. Y otro punto, porque es importante empezar a practicar esta forma homilética, es para dar un buen uso al púlpito al momento de predicar, ¿ya? Sí, pues para que no, como decíamos delante, que el púlpito no se transforme en unas simples cátedras de historia, de filosofía, ¿no es cierto? Lo que hablábamos clases anteriores, y que pierda el sustento teológico y que pierda la base bíblica. ¿Se entiende?
sabemos que en la misma palabra encontramos el desarrollo en sí mismo de este mensaje. Quizás nos podemos apoyar, podemos complementar con alguna frase, con algún testimonio, pero no el testimonio tenga el mayor porcentaje dentro del sermón, ¿ya? Debemos valorar entonces el contenido bíblico del sermón. Vamos a leer, si alguien me ayuda, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, por favor. Ahí abra su micrófono nomás el que lo encuentre. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Del 1 al 5, por favor, mi hermana. Amén. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Hoy gracias mi hermana, guarden este texto bíblico, mis hermanos, para que cuando empiece a entrar esa humanidad de pronto en nosotros, el momento de predicar, nos volvamos a la esencia del sermón, de la predicación. Siento que en este versículo, bueno, da muchas características, pero Pablo encarece. Aquí hay un término súper importante, encarecer. O sea, te pido por favor, considéralo, no dejes de hacerlo. Le dice a Timoteo, en este caso, que todos sabemos que Timoteo era su discípulo amado, ¿no es cierto? Él lo estaba discipulando desde muy jovencito. Y cuando, escucha, no lo tengo acá, pero hablaba de que también hay falsos maestros. Falsos maestros. Siento que el falso maestro primeramente no habla de la sana doctrina, no habla de Dios, no habla de la palabra, ¿cierto? Y se desvía ahí. Entonces le encarecía a Timoteo que no se desviara de la palabra del Señor, de lo que estaba aprendiendo además de Pablo en el ejercicio del Evangelio, porque iban a haber falsos. Entonces, cuando aquí tenemos esta herramienta de organizar, de construir, de ordenar un sermón homiléticamente basado en la palabra, precisamente estamos evitando que esto suceda, ¿ya? Que nos salgamos de la sana doctrina y alimentemos el mensaje de cosas humanas. Y por supuesto, diciéndole lo que quizá también puede pasar, que a pesar de todas las circunstancias, como predicadores, ¿no es cierto?, que podamos vivir, seamos sobrios. Es importante la sobriedad, que seamos equilibrados, que seamos responsables en esto, ¿cierto? Con el temor al Señor, que podamos llevar adelante, decía al final, si no me equivoco, hermana, este ministerio siendo sobrios. A ver qué dice, este ministerio siendo sobrio, soportando aflicciones y haciendo obra de evangelista. Esa es nuestra finalidad, esa es nuestro foco, esa es nuestra dirección. Todo basado en el Señor, en Dios, todo basado en el Señor, todo basado en su palabra. Tenemos mucho, mucho ahí como material que extraer en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Así que eso es súper importante. Y ese mismo dibujito que ustedes ven ahí de un corazón con puzzles, tratando de armándose en un puzzle, yo un poco así lo veo esto. A lo mejor para algunos todavía no se entiende lo que es homilética, porque como definición lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué es importante, hermanos, esta herramienta? Porque es la única forma
de que ocupando cada pieza de este bosquejo que vamos a ver más adelante, cada punto, cada paso de este bosquejo, cuando yo lo ocupo todo, ¿no es cierto?, para ordenar y construir este sermón, recién voy a ver la idea completa. Recién voy a ver el diseño que quiero mostrar. Ya, en el fondo yo por eso, si yo saco una o dos piezas de este dibujito que tengo acá, de este puzzle, quizás no voy a lograr identificar cuál es el diseño, cuál es la idea, cuál es el concepto que me quieren enseñar, si me faltan piezas, ¿cierto? Pero la homilética eso nos va a permitir que al ordenarlo, con todo lo que implica el bosquejo bíblico, vamos a ser capaces, ¿no es cierto?, y lo armamos correctamente, vamos a lograr ver el diseño o el concepto que o que el Señor quiere que entregue. Seguimos. Llegamos, tanto que hablamos de homilética, aquí vamos a ver qué significa, ¿no es cierto?, y qué no, y qué es lo que quiere enseñarnos. Definición de homilética. Cristina González, mi hermana, ¿está por ahí? No está. Ya, lo voy a leer yo entonces. Homilética es la latinización del griego homileu. ¿Ya? Para nosotros entender esa palabra, lo tradujeron a homilética, que significa declarar, ya no sé qué pasa acá, declarar o confesar. Homilética, ya, entonces la palabra homilética viene del griego mileu, que significa declarar, confesar. Y la homilética es un compuesto, hermanos, de dos palabras, ¿ya? Homo, que significa semejante o parecido. Y lego, que significa decir. O sea, homilética la separamos en dos. La primera parte, homi, semejante o parecido. Lética, que viene del logos, decir. ¿Ya? Semejante, decir. Ah, vamos entendiendo, vamos armando el puzzle. Entonces, si lo unimos ese concepto y lo explicamos ya, este compuesto de dos palabras, quiere decir al final esto. En este sentido, homilética significa realizar una confesión fidedigna, diciendo lo mismo y no alterando el contenido de un mensaje. Claro, homilética, decir lo mismo, o sea, nada más que lo que estoy explicando o leyendo. Eso, desde eso, no mezclar nada, no alterar nada de lo que no sea lo que estoy leyendo, así de simple. Fidedigna, o sea, desde leal a lo que quiso decir en su origen, ¿ya? Entonces, homilética, para seguir explicando, es el proceso mediante el cual se elabora un sermón que comunica el mensaje de la palabra de Dios, pero en forma fiel, fidedigna a lo que se quiso decir. ¿Se da cuenta? Deja de ser homilética cuando yo le doy de mi cosecha, de lo que yo creo, de lo que yo pienso que es lo que dice el texto. Y no me preocupo de armarlo y buscar cada pieza que necesita este bosquejo homilético. ¿Se entiende? En el fondo, homilética es eso. ¿Ya? El mensaje que voy a entregar, que no sea alterado, que no altere el contenido,
del texto que estoy leyendo, ¿ya? De ninguna manera. O sea, en el fondo también es ser súper rigurosos al momento de armar este sermón, ¿ya? No escaparnos de la idea. Eh, y obviamente todo en base a la palabra. También se le llama que es una ciencia y que también es un arte. ¿Sabían ustedes que cocinar es un arte también? ¿O no? ¿A que le gusta la cocina? ¿Saben que somos un artista las dueñas de casa o las que cocinan? Amén. Amén. Uy, porque hay que Sí, usar es la arte. creatividad, hermana. A veces con lo que tenemos ahí tratamos de hacer milagros, ¿o no? Eso es arte, eso es arte. Y resulta que el armar un sermón, el bosquejar un sermón, también es arte. Porque, por ejemplo, en la cocina, Pastor Basulto hablaba ahí en la conferencia, un poco daba alusión a eso, pero en el sentido de que no siempre las cocineras, a lo mejor haciendo el mismo plato, pero no todas les queda o nos queda igual. Pero ¿por qué es un arte? Porque así como en la cocina hay ingredientes para un plato X, no sé, pues una cazuela, ¿qué lleva la cazuela? Papa, zanahoria, cebolla, aliño, ajo, etcétera. Pero todo tiene un orden de cómo ir incorporándola a la ollita, ¿por cierto? La carne va primero, después la papita, porque si le pongo la cebolla primero y al último la carne, etcétera. Se da cuenta que todo tiene un orden para que finalmente lo que yo espero lograr resulte bien y de acuerdo en este caso a la receta, que siempre hay una receta eh, que a nosotros nos guía en esto, ¿ya? Pero cuando usted le agrega un ingrediente para probar, que de repente, oye, ¿qué pasa si yo a este plato le pongo un poquito más de picante? Ya deja de ser el mismo plato o la misma, o la cazuela original, por decir. Lo mismo acá, yo por eso también puse este dibujo, porque al final la homilética es un arte que tiene muchos ingredientes, ¿ya? Que se incorporan en este sermón. Pero la idea es hacerlo de tal forma que no nos salgamos de lo que Dios quiere o lo que quiere, lo que quiso decirnos, ¿no es cierto?, en ese minuto a través de los autores, de los escritores. ¿Me explico? Por eso es importante ser rigurosos, ser ordenados al momento de aplicar todo lo que vamos a ver más adelante. Si usted deja de hacer alguno de esos pasos, va a quedar quizás una duda, algo inconcluso, alguna definición sin entregar, sin explicar, pero es necesario en la forma, porque al final en la homilética es, como decimos, es el arte, es la preparación del sermón, ya de lo que voy a preparar, pero usted me dice, pero ¿cómo preparo esto homiléticamente? Aquí lo vamos a ver. Aquí está el famoso bosquejo, ¿ya? ¿Usted sabe lo que es un bosquejo? Cuando íbamos al colegio, me acuerdo en esa época, oye, voy a echar al agua en la edad, cuando hacíamos técnico manual, artes plásticas, imagínense los años. Hoy día es Un borrador. tecnología. Ah, Hacer claro, un como borrador. la profesora de arte nos decía, haga un borrador de tal cosa, de un dibujo, de no sé qué cosa antes de realizarlo, digamos, manualmente. Bueno, eso es, pues, mi hermano, el bosquejo. Y eso es lo que vamos a trabajar en este curso, ya aprender a hacer este bosquejo homiléticamente.
homiléticamente. ¿Por qué es necesario este bosquejo? Porque es lo único que a nosotros nos va a mantener en una línea. Dice, es la estructura básica de un sermón. Algo así como el esqueleto para un cuerpo humano y cada una de sus partes, sea el brazo, el pie, la columna, etcétera, son los pilares y cadenas de una casa en construcción. Bueno, en este caso del cuerpo humano. ¿Ya? Cuando los que saben de construcción saben, po, no sé qué es lo que va primero, los cimientos, después los pilares, no sé, las cadenas, escucho por ahí de repente que hay que hacer las cadenas, etcétera. Se da cuenta que cada cosa para lograr construirla necesita de otras que finalmente le den la forma que se requiere. Con el bosquejo, mis hermanos, es lo mismo. Es la parte fundamental para empezar a organizar este sermón en forma ordenada, en forma homilética. Que no se salga, que no se salga de que seamos fiel a la palabra. ¿Ya? Eh, y obviamente esta estructura es la que le da el cuerpo, hermanos, porque usted después se va a dar cuenta de que todo lo que de un texto bíblico, de una cita bíblica, hay una grandeza, una enseñanza tan hermosa y tan profunda que la forma de poder extraerla, de poder interpretarla, de poder explicarla, es haciendo esto en forma ordenada. Creo que ya. Yo quise dejarlo hasta acá, adelantándome ya en cuanto a los conceptos nada más, ya para que en la próxima clase, si Dios lo permite, ya les voy a mostrar los pasos que lleva un bosquejo y vamos a ir explicando cada uno de esos términos. Y como dije al inicio de la clase, Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿ya? Pero en el fondo, el bosquejo, lo que acabamos de ver eh, explicado recién, usted me dice, a ver, pero ¿cómo llego y no me salgo de, de, de lo que Dios quiere en el sermón? ¿Cómo soy leal a la cita? ¿Cómo soy leal al libro, a este texto bíblico? A través del bosquejo lo vamos a descubrir. Él nos va a ordenar, Él nos va a permitir extraer, ¿no es cierto?, lo que realmente el mensaje nos quiere explicar y nos va a ayudar también a ordenarnos. Ay, no sé, algo sale ahí. Nos va a permitir ordenarnos, ya para darle la forma correcta al mensaje. Ya es un paso a paso al final, en forma ordenada para construir un sermón. Claro, un sermón claro y eficiente, que logre el resultado, que el oyente pueda suplir su necesidad con la explicación de este sermón, ya que este espíritu trabaje ahí. ¿Alguna pregunta Hermana, para aclarar? Pero ojo, recuerden que son solo preguntas, no comentarios ni algo que esté fuera de lo que hablamos, ¿ya? Para no desvirtuar el tema. hermana, ¿me escucha? Dígame. Sí. Eh, ¿Será posible para la próxima clase que usted nos muestre un bosquejo de algún tema en especial o algún tema en particular? Y, o sea, nosotros para al menos para tener la idea de cómo armarle el Oye, mira, no, tema que vamos a predicar en algún momento en la iglesia, partiendo quizás por lo más básico. A lo mejor nosotros inconscientemente cuando predicamos lo hacemos, pero no lo hemos estructurado en una hoja como decir, vamos a hablar acerca del perdón, pero queremos, no sé, estipular esto y esto. La idea es Está no bien. salirnos del contexto de lo que es el perdón en sí. Mi Es hermano, como un... parece que no me escuchó. Yo solamente estoy dando conceptos porque la próxima clase voy a mostrar de lleno ya la estructura, el bosquejo, punto a punto, concepto por concepto. Y además
de eso se trata este curso, que vamos aplicando inmediatamente si es posible el ejercicio. Vamos a ir tratando de hacer el ejercicio inmediatamente. Por ejemplo, si el primer paso del bosquejo es el tema, ya, tenemos la cita y vamos a ir entre todo ahí de alguna forma, lo voy a acomodar y vamos a buscar el tema y así. Así que quédese tranquilo, mi hermano, que eso es así, eso va a ser así. Ya, súper. Esa es la idea. Gracias. Sí, eso es la idea de este curso, la verdad. ¿Alguien más? Con respecto- Pregúnteme. Pregúnteme. Sí, yo tengo una pregunta. Ya. Tengo una pregunta. El texto que leía habla es cierto, sobre todo Pablo siempre peleó con los falsos maestros, ¿cierto? Los falsos profetas, hoy día predicadores. Mi pregunta es, ¿los falsos maestros de hoy, podríamos decir, ¿cierto? ¿Lo hacen intencionalmente para confundir a las personas? ¿O lo hacen por ignorancia? ¿O lo hacen por que fueron mal instruidos? Pueden ser todas las anteriores. No. Yo siento que de acuerdo a lo que he visto yo, por lo menos en mi experiencia, muchas veces uno porque, eh, que no quiero decir mal instruido, porque lo que yo aprendí quizá de algún pastor o de alguien era lo que él en ese minuto alcanzó a saber, a tener conocimiento, a lo mejor no estaba la preparación que hay hoy en día. Pero yo creo que siempre hay estos personajes que hacen lo contrario a la voluntad de Dios para confundir, finalmente, como se veía también en aquellos tiempos. Pero pueden ser todas las anteriores. O sea, yo digo que un falso maestro, yo no entraría ahí quizás alguien que no tenga, que por conocimiento, porque a lo mejor él no tiene cómo aprender, no, aprender más. ¿Me entiendes? Hoy en día sí, po, no hay excusa para eso, pero no me atrevería a catalogarlo como un falso maestro si se equivocó por desconocimiento o porque nadie le enseñó y él creyó que estaba bien. Lo hizo con una buena intención, no sé si me explico, No, pero por eso, lo que pasa es siento, que de ese punto de vista del falso maestro, o sea, nosotros nos podemos convertir en falsos maestros, creyendo ser buenos aprendices. y ahora se escucha mejor. No, lo que decía es que nosotros también, de ese punto de vista, corremos el riesgo de convertirnos en falsos maestros si somos mal instruidos. Porque siempre como que vemos el falso maestro como que es de afuera, es foráneo, es otro, pero nunca a lo mejor le hemos visto ese punto de vista que también nosotros nos podemos convertir en falsos maestros eh, en algún minuto, por esto mismo, por la falta de conocimiento que, no sé si me explico, parece que no. Parece que en mi mente hay un enredo. Se entiende, yo lo entiendo al menos lo que quiere decir. No, sí, claro, por ejemplo, en mi caso, si yo a ustedes le estoy entregando de manera errónea, enseñando a lo mejor de manera equivocada, obviamente que voy a crear, no sé, es que no sé si el término falso aplica aquí, pero oyentes o estudiantes que están en el error, porque finalmente un falso maestro es alguien que finge, ¿no es cierto?, que está entregando la palabra de Dios, la sana doctrina, pero no la entrega. Pero en el aprendizaje, si yo estoy entregando mal por falta de conocimiento, por ignorancia, por eso te digo, no sé si tiene el sentido de falso maestro. Ahí, bueno, déjame ver, oye, la diferencia, no sé si diferencia, pero si aplica el explicar o el enseñar mal que estoy creando falsos estudiantes. Así más o menos la pregunta, hermano. No, claro, es que por ¿O eso no?
como lo que voy yo, nosotros estamos estudiando y estamos ordenando, en este caso, para poder construir y poder diseñar un buen mensaje, ¿cierto? Para poder transmitir la verdad en forma correcta. Pero muchas veces, a eso apunto yo, que muchas veces, si yo no tengo este conocimiento que estoy adquiriendo ahora, que estoy aprendiendo, ¿cierto? Lo más probable es que si yo enseño algo que no es lo correcto, eso es falso, po. O sea, por eso digo yo, en ese punto, si yo me convierto en un falso maestro, porque no estoy enseñando lo que correctamente se debe enseñar. Ese es el punto. Hermana Paula, O sea, desde el punto de Ya. vista, la gravedad que se puede llegar a producir por una o sea, por una mala instrucción. Pero eso sería si el maestro se aparta de la sana doctrina impartida por Jesús, pero si está alineado a la doctrina no tendría por qué suceder eso. Esa es mi opinión. Hermana Paula, hermana Paula, no sé si me escucha, Pastor Carlos de Sí, Coronel, Aguayo. espéreme. Ya, pastor. Eh, yo creo que lo que está comentando el pastor Patricio no deja de tener razón. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me podría a lo mejor convertirme en un falso es cuando yo empiezo a acomodar la palabra, para que la iglesia no se sienta mal, como por ejemplo algo básico, es poder decir, la palabra me enseña a mí que robar es pecado, ¿cierto? Y yo para acomodar la palabra puedo decir, no, pero robarle a un rico no es pecado. Entonces, ahí se enseña algo distinto a lo que verdaderamente a lo mejor la palabra nos quiere decir. Entonces yo creo que ahí si nosotros acomodamos la palabra para que la iglesia se sienta tranquila y poder llevar a lo mejor, entre comillas, un evangelio relajado y no acorde a lo que es la palabra del Señor, yo creo que caeríamos fácilmente en eso, en que podemos ser unos falsos, que no estamos entregando la doctrina como corresponde a como es la palabra del Señor. Hermano, yo no quiero que nos olvidemos de lo que estamos aprendiendo, que estamos hablando milética y de lo que es bosquejo. El tema de los falsos maestros que sacó el hermano eh, Patricio, quiero un poco aclarar que no quiero irme al origen o de dónde salió este término falsos maestros, pero dice que son aquellos que de manera arrogante intentan crear nuevas interpretaciones de las Sagradas Escrituras para demostrar que estos textos no deberán ser leídos como palabra de Dios a sus hijos, sino como meras declaraciones de hombres sin inspiración. Entonces, claro, cuando yo no entrego la palabra correcta, que entiendo que la palabra provoca en el que lo escucha, transforma, ¿cierto? El falso maestro nunca va a querer eso. Entonces no quiero encerrarlo quizás en porque tuvo mala intención o porque tiene ignorancia, como sea, cuando el falso maestro al entregar la palabra, o sea, la persona o el predicador, cuando entrega la palabra con esa intención de que bajarle el poder, bajarle el significado de la palabra y que no provoque, ojalá no provoque nada en la persona, para mí, claro, es un falso maestro. En general, eso es lo que busca un falso maestro, que la ya, palabra no sea ahí, ahí, entendida ahí, ahí la entendí, perfecto. Ahí la como que entendí. viene de Dios. Hay una intencionalidad detrás de aquello. Ese es el Correcto. tema. Ah, O sea, perfecto. siempre el falso maestro está en contra de Dios y lo que Ya. Dios dice. Por lo tanto, y tú sabes, pues, en esa época era así, trataban de desviar el objetivo o el propósito del mensaje de Dios. Entonces, para mí un falso maestro, más allá de clasificarlo, si es falso porque entrega mal, porque enseña mal o por ignorancia, es por la intención de que no se cumpla y no entienda la palabra y no la crea. Finalmente el oyente no la crea así como que es de Dios. Yo así como a grandes rasgos. Aparte Sí, del falso maestro, se aparta de lo que es fidedigno, pues. Por eso Por eso.
con homilética. Se Entonces, aparta de lo que es de, claro, lo que realmente quiso decir el Señor o quiere entregarnos a través de ella. Él no va a querer el falso, no va a querer que nosotros nos iluminemos, que la palabra nos ilumine. ¿Me entiendes? Eso. Entonces, Yo no sé si quería decir respondí, algo ¿no, Pastor Gregorio? que no hay que confundir con una enseñanza errónea a una doctrina falsa. Lo que comentaba mi pastor Carlos, cuando yo interpreto mal las escrituras, pero sin la intención de enseñar algo erróneo, estoy equivocado. Eso es enseñar algo erróneo, no Sí. es ser falso. Falso es como describe Paula, que alguien asume un rol no habiendo sido designado para eso. Por ejemplo, cuando se habla del falso profeta, de un falso profeta, él se arrogó el derecho o la autoridad de Dios para entregar una profecía. Y hablando de falso profeta, cuando se refiere justamente al mundo católico, ¿no? Eso es falso. Pero lo otro es cuando nosotros nos equivocamos y enseñamos algo erróneo. Amén. Gracias, Pastor. Sí, yo no, de verdad no quiero que nos vamos y nos olvidemos de la materia, pero otro punto importante aclararlo a veces, pero no irnos más allá, o sea, por favor, no nos vamos al tema. Quizá en algún minuto vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero ahora es esto, la homilética, bosquejo, lo que hablamos, que la homilética es hablarlo, ordenar un mensaje, ¿cierto? En forma ordenada y ese orden me lo va a dar el bosquejo. Es Perfecto. decir, lo mismo, claro, lo mismo que dice. Claro, la idea del bosquejo, de la homilítica, es que al pie de la letra, no irnos más allá, ni más acá, ni humanamente, etcétera, ni poniéndole ni agregándole cosas que el Señor nunca quiso decir, nunca quiso enseñar. ¿Ya? Así que mis hermanos, ¿alguien más? Otra pregunta, si nos cerramos y la respondemos la próxima clase para no pasarnos del horario. Mi hermana Paulita, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle a mi hermana que me quedé como atrasada ahí en el texto bíblico. Usted hizo ahí donde dice, ¿por qué es relevante construir el sermón homiléticamente? Hay un texto bíblico que leímos en Marcos 16:15, pero también de otro texto bíblico, y ahí me quedé atrasada. Ah, ya, el primero que vi fue Marcos 16:15, como dando a entender que por qué tenemos que construir un sermón o predicar es porque es un deber, el principal deber que tenemos. Y el otro es No está anotado ahí, por eso. Segunda de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo. Ahí está, ahí está. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Ya? Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más? Ya. Espero que haya quedado claro, hermanos. Ya el próximo clase, lápiz, cuaderno, Biblia, indispensable para ir paso a paso con este bosquejo. Muy bien, mi hermana Marcela, ahí, siempre lista. Vamos a terminar entonces dándole gracias al Señor por este día. No vamos a orar, solo pedirle a Dios de que les dé un descanso reparador y tengan una excelente semana. Y Dios bendiga sus corazones y cada día tengamos más corazones enseñables y humildes para poder entender lo que el Señor quiere que hagamos. Amén.